Laura se miraba en el espejo con un gesto de resignación. Ajustaba el collar de eslabones dorados que había elegido cuidadosamente para la cena. Era su aniversario número 5 con Julián, una fecha que solía llenar su corazón de esperanza, pero últimamente sentía que cada celebración era una especie de campo minado emocional. Julián no tardó en aparecer detrás de ella, con una camisa bien planchada y un aire de desdén que ya le era familiar. ¿Ese collar?, preguntó con tono crítico. Sus ojos oscilaban entre ella y su reflejo en el espejo. Pensé que habías dejado de usarlo después de lo que te dije la última vez. Laura respiró hondo. Sabía exactamente a qué se refería. La última vez que lo había usado en una fiesta con amigos, Julián se lo había recriminado porque, según él, el collar atraía miradas indeseadas. «Me gusta este collar», respondió con calma, «y creo que me queda bien». Julián soltó una risa breve y sin alegría. «Claro, pero no te importa lo que yo piense, ¿verdad? A veces me pregunto si te importan mis sentimientos en absoluto». Laura sintió un nudo en el estómago, ese nudo familiar que aparecía cada vez que Julián empezaba a sacar a relucir viejas rencillas. Pero esta noche había decidido que no permitiría que sus reproches arruinaran la ocasión. «Julián, es nuestro aniversario. Podríamos intentar pasar una noche agradable sin revivir viejas discusiones». Él se encogió de hombros. «Fácil para ti decirlo. No eres la que tiene que lidiar con esas imágenes cada vez que cierras los ojos». La frase quedó suspendida en el aire como una nube de tormenta. Laura sabía exactamente a qué se refería Julián. Era el mismo argumento que él sacaba cada vez que quería hacerla sentir culpable. Las fotos de su exnovio que él había encontrado en una carpeta olvidada en su computadora. Fotos que, según él, le atormentaban aunque las hubiera borrado hace años. «Julián, ya hemos hablado de eso 1000 veces. No entiendo por qué seguimos volviendo al mismo tema». «Porque no es tan fácil olvidar, Laura. A lo mejor para ti sí, pero para mí no lo es. ¿Sabes cuánto me dolió descubrir esas fotos? Y no eran solo fotos, eran recuerdos de momentos que nunca podré compartir contigo». Laura se giró para enfrentarlo, sus ojos brillando con una mezcla de frustración y tristeza. «¿Qué esperas que haga? ¿Que viaje en el tiempo y borre esos años de mi vida?» «No se trata de borrar, sino de que entiendas cómo me siento. Siempre me dices que ya lo superaste, pero nunca piensas en cómo me afectó a mí». Llegaron al restaurante con una tensión palpable. Era un lugar elegante, uno de esos sitios donde las luces bajas y la música suave daban una falsa sensación de intimidad. Julián pidió un vino caro y Laura se esforzó por mantener una conversación ligera mientras hojeaban el menú. Sin embargo, bastó un pequeño comentario para que Julián volviera a la carga. «¿Te acuerdas de este lugar?», dijo él con un tono que Laura identificó al instante como una trampa. «Claro, vinimos aquí para nuestro segundo aniversario», respondió con cautela. «Exacto, pero también recuerdo que ese día estabas distraída. ¿No será que estabas pensando en alguien más?». Laura sintió cómo la sangre le hervía bajo la piel. «Julián, por favor, no entiendo por qué siempre buscas un problema donde no lo hay». «No busco problemas, Laura, solo quiero claridad, porque hay veces en que siento que nunca estoy compitiendo solo contra tu presente, sino también contra tu pasado». La cena transcurrió en un silencio incómodo, roto solo por los comentarios del mesero y el tintineo de las copas. De camino a casa, Julián no perdió la oportunidad de hacer un nuevo reproche. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo con la mirada fija en la carretera. «Que cada vez que hablamos de esto terminas poniéndote a la defensiva. Nunca hay un lo siento de tu parte». «Porque no creo que tenga que disculparme por tener un pasado, Julián. No es justo que me hagas sentir mal por cosas que no puedo cambiar». «Ah, claro, tú siempre la víctima perfecta». Las palabras de Julián cayeron como un balde de agua helada. Laura desvió la mirada hacia la ventana, observando cómo las luces de la ciudad se desdibujaban en la noche. Dentro de ella algo comenzaba a quebrarse, como una cuerda tensada al límite. Cuando llegaron a casa, Laura fue directamente a la habitación, pero Julián la siguió. «No te vayas a dormir sin hablar de esto», dijo, cerrando la puerta tras de sí. Laura se volvió hacia él, sus ojos ahora llenos de lágrimas de rabia contenida. «¿Hablar de qué, Julián? ¿De lo mismo de siempre? Estoy agotada. Siento que nada de lo que hago es suficiente para ti. Siempre hay un pero, un reproche, un fantasma del pasado que decides revivir». Julián se cruzó de brazos, su postura desafiante. «Y yo estoy cansado de que no me tomes en serio.
Pareciera que mis sentimientos son un inconveniente para ti. Laura dio un paso hacia él, sus manos temblando. Tus sentimientos importan, Julián, pero los míos también. ¿Alguna vez has pensado en cómo me siento yo? En cómo es vivir con alguien que no puede dejar de recordarme mis errores, que siempre encuentra algo para culparme. Julián abrió la boca para responder, pero Laura levantó una mano. No, esta vez escucha tú. No puedo seguir viviendo así, con esta constante sensación de que todo lo que hago está mal. No es amor si cada conversación se convierte en un juicio. Julián pareció tambalearse por un momento, como si las palabras de Laura hubieran penetrado finalmente su coraza de reproches, pero en lugar de responder, simplemente bajó la mirada. Laura tomó aire, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo había dicho lo que realmente pensaba. Quiero que pienses en esto, Julián, porque no sé cuánto más puedo aguantar. Ella salió de la habitación, dejando a Julián solo, sumido en un silencio que, por primera vez, no llenó con más palabras. La luz del amanecer entraba tímidamente por las rendijas de la cortina, pero Laura apenas había dormido. El aire en la habitación parecía más denso de lo normal, cargado de palabras que no se habían dicho en la noche anterior. Julián, en cambio, se había levantado temprano, como si nada hubiera pasado, y estaba en la cocina preparando café. Laura se acercó aún con el pijama y lo encontró en la mesa con su celular, sonriendo mientras leía algo. Por un momento, aquella sonrisa le recordó al hombre del que se había enamorado, pero sabía que esa calma no duraría mucho. Julián era como una olla a presión, siempre a punto de estallar. «Buenos días», dijo Laura intentando sonar tranquila. «Buenos días», respondió Julián sin levantar la vista del teléfono. El silencio que siguió fue incómodo. Laura se sirvió una taza de café y se sentó frente a él, tratando de encontrar las palabras correctas para continuar la conversación que habían dejado a medias. «He estado pensando en lo que dijiste anoche», comenzó Laura mientras giraba la taza entre sus manos. «Creo que es importante que aclaremos algunas cosas, pero necesito que me escuches sin juzgar». Julián alzó la mirada, dejando el teléfono a un lado. Sus ojos eran una mezcla de curiosidad y desconfianza. «¿Sin juzgar?», dijo con una risa amarga. «Eso es lo que siempre dices, Laura, pero al final nunca soy yo el que queda limpio en estas conversaciones». Laura respiró hondo. Sabía que estaba caminando sobre hielo delgado. «Quiero ser honesta contigo, Julián, pero cada vez que intento hablar de mi pasado terminas usándolo en mi contra. Me hace sentir que debo avergonzarme de las decisiones que tomé antes de conocerte». «¿Avergonzarte?», replicó Julián levantando una ceja. «Bueno, si no son decisiones de las que te sientas orgullosa, quizá hay una razón para eso». Laura apretó los labios sintiendo cómo el calor subía a sus mejillas. Este era el problema. Julián podía hablar de sus exparejas sin el menor pudor, compartiendo anécdotas sobre relaciones fallidas que siempre parecían pintarlo a él como la víctima o el héroe incomprendido. Pero cuando se trataba de ella, cada mención de un antiguo novio o incluso de una relación esporádica era tratado como un crimen. «He tenido relaciones que no funcionaron, como cualquier otra persona», dijo Laura con un esfuerzo por mantener la voz serena. «Algunas fueron serias, otras no tanto, pero todas ellas me ayudaron a crecer y a saber lo que quería en una pareja. ¿Por qué eso te molesta tanto?». Julián se recostó en su silla cruzando los brazos. «Porque no entiendo cómo alguien puede pasar de relación en relación como si fueran experimentos. No sé. Para mí, si estás con alguien, debería ser porque ves un futuro con esa persona. Si no, ¿cuál es el punto?». Laura sintió que la paciencia se le agotaba. «¿Y tú?», replicó alzando la voz ligeramente. «¿No has tenido relaciones que no funcionaron? Me has contado 1000 veces sobre Marta, sobre Lucía, incluso sobre aquella chica que solo conociste en un viaje de trabajo. ¿Por qué eso está bien en tu caso, pero en el mío no?». «Porque yo no estaba jugando con los sentimientos de nadie», respondió Julián con un tono defensivo. «Mis relaciones fueron serias, incluso si no funcionaron. No entiendo cómo puedes justificar haberte involucrado con hombres que no eran más que un capricho». Laura se quedó sin palabras por un momento, sorprendida por la dureza de sus palabras. «Eso no es justo, Julián. Tú no estabas ahí, no sabes lo que esas relaciones significaron para mí. Algunas fueron breves, sí, pero no por eso menos válidas. ¿Por qué sientes que tienes el derecho de juzgarme por algo que pasó antes de que siquiera nos conociéramos?». Julián se levantó de la mesa, caminando hacia la ventana con las manos en los bolsillos. Laura lo observaba desde su asiento, sintiendo que el abismo entre ellos crecía con cada palabra.
Es que no puedo evitarlo, Laura. A veces me pregunto si, cuando estamos juntos, estás pensando en alguno de ellos. ¿Te acuerdas de aquella vez que me contaste que uno de tus exnovios te llevaba a conciertos? Desde entonces, cada vez que mencionas que te gusta una banda, me pregunto si es porque él te la recomendó. Laura cerró los ojos tratando de contener las lágrimas. Era absurdo, pero al mismo tiempo sabía que para Julián esa inseguridad era real. No podía convencerlo de que sus sentimientos eran irracionales, pero tampoco estaba dispuesta a seguir disculpándose por su pasado. Julián, cada persona con la que he estado ha dejado una huella en mí, igual que las personas en tu vida lo han hecho contigo, pero eso no significa que los quiera de vuelta o que los compare contigo. Cuando estoy contigo, estoy contigo. ¿Por qué no puedes aceptar eso? Julián se giró lentamente, con una expresión que mezclaba dolor y orgullo herido. Porque siento que no soy suficiente, Laura. Siento que nunca podré ser todo lo que esos hombres fueron para ti. La confesión de Julián golpeó a Laura como un mazazo. Por un instante, la rabia y la frustración se disiparon, dejando solo tristeza. Eso no es cierto, dijo suavemente, levantándose de su silla y acercándose a él. Julián, tú eres importante para mí. Si no lo fueras, no estaría aquí tratando de hacer que esto funcione. Julián la miró, sus ojos ahora llenos de una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Y entonces, ¿por qué siento que siempre hay algo entre nosotros, como si hubiera una parte de ti que no puedo alcanzar? Laura bajó la mirada, entendiendo por fin el origen de sus reproches. Julián no estaba luchando contra su pasado, estaba luchando contra su propio miedo de no ser suficiente. ¿Por qué no me permites abrirme completamente?, respondió finalmente. Cada vez que intento compartir algo, me atacas. Me haces sentir que si te cuento mis errores, mis inseguridades o mis experiencias, vas a usarlas para herirme después. Así que me callo. Y eso, Julián, es lo que realmente nos está separando. Julián se quedó en silencio procesando sus palabras. Finalmente, asintió lentamente. No quiero que te sientas así, Laura, pero tampoco sé cómo dejar de sentirme inseguro. Laura tomó su mano, apretándola con suavidad. Podemos trabajar en esto juntos, pero necesitas dejar de castigarme por cosas que no puedo cambiar. Si realmente me amas, tienes que aceptarme con todo lo que soy, incluyendo mi pasado. Julián suspiró, como si un peso invisible se descargara de sus hombros. Lo intentaré, dijo finalmente, pero necesito que seas paciente conmigo. A veces no sé cómo manejar lo que siento. Laura sintió, sabiendo que las palabras eran un paso, pero no la solución completa. Ambos tenían trabajo por hacer si querían salvar su relación, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que había esperanza. Y esa noche, cuando se acostaron, Laura se permitió imaginar un futuro donde ambos pudieran finalmente dejar atrás los fantasmas que los atormentaban. La tarde era apacible cuando Julián y Laura entraron a la cafetería del hotel. El lugar era acogedor, con una iluminación tenue y el murmullo de conversaciones suaves que flotaban en el aire. Laura había sugerido este sitio con la esperanza de que una atmósfera tranquila ayudara a aliviar la tensión que parecía haberse instalado entre ellos en las últimas semanas. Julián, inicialmente reticente, había aceptado, aunque su expresión mostraba poco entusiasmo. Se sentaron en una mesa cerca de los ventanales, desde donde podían ver la ciudad moverse lentamente bajo la luz dorada del atardecer. Ordenaron sus bebidas y por un momento pareció que la calma podría finalmente asentarse entre ellos. Pero esa ilusión se desvaneció cuando Julián comenzó a mirar alrededor con una expresión inquisitiva. «¿Sabes? Este lugar me resulta extraño», dijo con un tono que ya anticipaba conflicto. Laura sintió un ligero escalofrío, pero intentó mantener la compostura. «¿Extraño?», preguntó con suavidad. «Es un sitio bonito, ¿no crees?». Julián no respondió de inmediato. Observaba cada detalle de la cafetería como si tratara de encajar una pieza en un rompecabezas invisible. Finalmente, sus ojos volvieron a los de Laura. «Sí, bonito, pero familiar», dijo, inclinándose un poco hacia ella. «¿No me habías mencionado antes que habías venido aquí con alguien?». Laura sintió que el estómago se le encogía. Había esperado que ese detalle no saliera a la luz, al menos no de esa forma. «Sí, te lo mencioné una vez», admitió, evitando su mirada directa. «Pero eso fue hace mucho tiempo, Julián. No tiene importancia ahora». Julián soltó una risa amarga, que resonó más fuerte de lo que Laura esperaba en la quietud del lugar. «No tiene importancia», repitió incrédulo.
Me trajiste a un sitio donde estuviste con uno de esos tipos. ¿Qué fue lo que pensaste, Laura? ¿Que no lo recordaría? ¿O que simplemente no me importaría? Laura intentó mantener la calma, pero su voz temblaba ligeramente cuando respondió. Julián, este lugar no significa nada para mí más allá de ser una cafetería agradable. No hay motivos ocultos. No te traje aquí para que te sintieras incómodo. Julián negó con la cabeza, su rostro endureciéndose con una mezcla de decepción y enfado. Es una falta de respeto, Laura. De todos los lugares a los que podrías haberme llevado, tenías que elegir este. ¿Qué clase de consideración es esa? Laura apretó los labios, sintiendo cómo la frustración comenzaba a bullir bajo su piel. Sabía que discutir con Julián cuando estaba en ese estado era inútil, pero no podía dejar pasar el ataque. No fue mi intención faltarte al respeto, dijo con voz firme, pero tampoco voy a vivir mi vida evitando cada lugar donde haya estado antes. Eso es irracional. Julián se inclinó aún más hacia ella, su voz ahora baja pero cargada de reproche. ¿Irracional? ¿Te parece irracional que me moleste que me hagas sentar en el mismo lugar donde probablemente te reías y coqueteabas con alguien más? Porque a mí me parece que lo que es irracional es que creas que eso no afecta. Laura lo miró con incredulidad. ¿De verdad estás haciendo de esto un tema? Tú mismo me has llevado a lugares que compartiste con tus exparejas y jamás te lo he echado en cara. ¿Por qué no aplicas esa misma lógica a nosotros? Julián soltó una carcajada breve, sarcástica. ¿Ah, sí? ¿Y cuándo fue eso? Porque yo no suelo llevar a mi pareja actual a los mismos lugares que frecuentaba con mis ex. Eso es cuestión de respeto, Laura, algo que tú, al parecer, no consideras importante. Laura sintió cómo su paciencia se desmoronaba. ¿Y qué hay de todas las veces que mencionas a Marta o Lucía? O cuando hablas de esa chica del gimnasio con la que salías casualmente. Tú nunca tienes problemas en compartir esos recuerdos, incluso con una sonrisa en la cara, y yo nunca te recrimino por ello. Julián se cruzó de brazos, su expresión ahora más fría. Eso es diferente. Yo no uso esos comentarios para hacer comparaciones. Nunca he dicho nada que te haga sentir que eres menos. Pero tú no te das cuenta de cómo suena cuando mencionas que algún tipo sabía cocinar mejor que yo o que era más aventurero, como si te estuvieras lamentando de estar conmigo. Laura abrió la boca para responder, pero las palabras parecían no encontrar salida. La frustración y la tristeza se mezclaban en su interior. Sabía que, por más que lo intentara, Julián siempre encontraría una manera de reinterpretar cualquier comentario que ella hiciera. Eso no es lo que intento decir cuando hablo de esas cosas, Julián. No estoy haciendo comparaciones, solo estoy compartiendo experiencias, igual que tú. Pues tal vez deberías ser más consciente de lo que compartes, replicó Julián, su tono cada vez más áspero. Porque cada vez que mencionas a uno de esos hombres, lo único que haces es recordarme que no soy el primero, que nunca lo seré. Laura sintió como un nudo se formaba en su garganta, pero se negó a derrumbarse. No se trata de quién fue el primero o el mejor, se trata de nosotros, Julián, de lo que construimos juntos, pero parece que tú estás más interesado en vivir en el pasado que en disfrutar el presente. El resto de la tarde pasó en un tenso silencio. Terminaron sus bebidas casi sin mirarse, y cuando finalmente salieron de la cafetería, Julián seguía con la mandíbula apretada. Laura sabía que esa discusión no había terminado. Julián era experto en guardar resentimientos y sacarlos a relucir en los momentos más inoportunos. En los días que siguieron lo comprobó una vez más. Cada vez que surgía un desacuerdo, grande o pequeño, Julián encontraba la forma de volver al tema de la cafetería. Claro, ¿cómo no ibas a saberlo?, dijo una noche en medio de una discusión sobre la planificación de sus vacaciones. Después de todo, tú siempre tienes buenas ideas. Como esa vez que pensaste que sería genial llevarme a un lugar lleno de tus recuerdos con otro tipo. Laura sentía que cada reproche era como una piedra lanzada contra un vidrio ya agrietado. Cada vez que Julián mencionaba la cafetería, lo hacía con un tono cargado de sarcasmo y resentimiento. Y Laura se sentía más y más atrapada en un bucle interminable de culpa y frustración. Una noche, mientras cenaban en casa, la discusión se reavivó. Todo comenzó con un comentario inocente sobre un restaurante que quería probar, pero rápidamente derivó en el tema de siempre. ¿Seguro que ese restaurante no tiene un significado especial para ti?, preguntó Julián con una sonrisa irónica. No quiero cometer otro error como en la cafetería. Laura dejó caer el tenedor sobre el plato con un ruido seco. Su paciencia finalmente había llegado a su límite. Julián, ya basta. No puedo seguir viviendo bajo esta lupa que me pones. ¿Hasta cuándo vamos a seguir sacando ese tema? ¿Hasta cuándo vas a hacerme sentir como si cada decisión que tomo estuviera mal?
Julián se encogió de hombros, su expresión imperturbable. Tal vez hasta que entiendas lo que significa realmente respetar a tu pareja. Laura se levantó de la mesa, incapaz de contener las lágrimas esta vez. ¿Respetar? ¿Eso es lo que crees que falta aquí? ¿Y qué hay de respetar mis intentos de ser honesta contigo, de construir algo juntos a pesar de tus constantes ataques? Julián no respondió, se limitó a observarla, su mirada impenetrable, mientras Laura se alejaba hacia el dormitorio y cerraba la puerta tras de sí. Esa noche, mientras intentaba dormir, Laura sintió que algo se rompía dentro de ella. Sabía que estaba agotada, que no podía seguir viviendo con la constante carga de los reproches de Julián, y aunque no quería admitirlo, comenzaba a preguntarse si su relación tenía salvación. La noche había caído sobre la ciudad, pero el ambiente dentro del apartamento de Laura y Julián era cualquier cosa menos tranquilo. Julián estaba sentado en el sofá, su teléfono en mano, su ceño fruncido mientras deslizaba el dedo por la pantalla. Laura, que había estado trabajando en su portátil, levantó la vista cuando sintió la tensión en el aire. ¿Qué pasa?, preguntó con cautela, aunque ya intuía la dirección de la conversación. Julián dejó el teléfono sobre la mesa con un movimiento brusco y la miró, su expresión llena de reproche. ¿Por qué sigues teniendo tu cuenta de redes sociales pública?, preguntó, su tono ácido. ¿Te das cuenta de que cualquiera puede ver tus fotos, escribirte, incluso tipos que ni conoces? Laura suspiró cerrando su portátil. Sabía que esto iba a ser otra de esas discusiones que parecían no tener fin. Julián, siempre he tenido mi cuenta pública. Es parte de cómo comparto mi vida, mis viajes, mis experiencias. No es algo nuevo. Él se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella. ¿Y qué hay de esas fotos en bikini o de los videos de tus viajes? ¿No te parece que estás dando demasiada información a cualquiera que quiera ver? Laura frunció el ceño, cruzando los brazos. ¿Qué tiene de malo? Son fotos bonitas de mis viajes, momentos que fueron importantes para mí. No hay nada inapropiado en ellas, y en ningún momento aparece alguien más, solo yo. Julián chasqueó la lengua, visiblemente molesto. Eso es exactamente lo que me molesta, Laura. Son fotos de viajes que hiciste con otros hombres. No importa si ellos no aparecen, yo sé que estuviste con ellos, y no puedo entender por qué sigues manteniéndolos en tu perfil como si quisieras recordarlos constantemente. Laura parpadeó tratando de procesar sus palabras. ¿Estás diciendo que debería borrar esas fotos y videos, eliminar partes de mi vida solo porque tú no te sientes cómodo con ellas? No estoy diciendo que borres todo, respondió Julián, aunque su tono traicionaba sus verdaderos sentimientos. Pero sí creo que deberías considerar lo que significa para nuestra relación. Mantener esas cosas públicas no muestra respeto por lo que tenemos ahora. Laura se levantó sintiendo que la rabia comenzaba a hervir en su interior. Julián, esos viajes y esas fotos son parte de mi vida, de mi historia. No tienen nada que ver con los hombres que estuvieron conmigo en su momento. Son recuerdos míos, de lugares hermosos que visité y de experiencias que disfruté. No voy a borrarlos solo para apaciguar tus inseguridades. Julián se levantó también, acercándose a ella, su voz ahora más elevada. ¿Inseguridades? ¿Así es como lo ves? Laura, no es solo inseguridad, es respeto. Si yo tuviera fotos o videos de viajes con mis ex, estoy seguro de que no te haría ninguna gracia verlos cada vez que entras en mis redes. Laura lo miró con incredulidad. ¿De verdad estás comparando, Julián? Tú mismo has compartido historias sobre tus ex sin problema alguno, y nunca te he pedido que borres esos recuerdos, porque entiendo que son parte de tu vida, igual que estos son parte de la mía. Julián sacudió la cabeza, su expresión endureciéndose aún más. No es lo mismo, Laura. Yo no tengo mi cuenta abierta para que cualquier extraño pueda ver todo eso. Tú, en cambio, dejas que cualquiera tenga acceso a tus fotos. ¿Qué crees que piensan cuando ven esas imágenes tuyas en bikini o esos videos de tus viajes exóticos? Laura dejó escapar un suspiro, sintiendo el peso de la discusión aplastarla. Julián, no puedo controlar lo que la gente piensa, y sinceramente no me importa. No estoy haciendo nada malo. Si alguien ve mis fotos y me escribe, eso no significa nada para mí. ¿No confías en mí? Julián desvió la mirada, como si evitara responder a esa pregunta directamente. No es cuestión de confianza, Laura, es cuestión de límites, de respetar lo que tenemos. Pero parece que siempre que te pido algo, soy yo el que está exagerando. Laura sintió un nudo formarse en su garganta, pero se negó a ceder. Julián, no puedo borrar mi vida antes de ti. No puedo cambiar el hecho de que he tenido experiencias, viajes, momentos que son importantes para mí. Lo único que puedo hacer es asegurarte de que esos recuerdos no afectan lo que siento por ti.
pero si no puedes aceptar eso, entonces tenemos un problema más grande. La tensión en la habitación era palpable. Julián apretó los puños como si luchara por contener su enojo. Entonces supongo que tenemos un problema, dijo finalmente, su voz fría, porque no puedo simplemente ignorar todo eso, y lo peor es que cada vez que discutimos parece que te importa más defender tus recuerdos que nuestra relación. Laura sintió cómo las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos, pero se negó a derrumbarse frente a él. Esto no es una competencia entre mi pasado y nuestro presente, Julián, pero si sigues viendo las cosas así, nunca vamos a avanzar. Las semanas pasaron, pero el tema no se desvaneció. Julián encontraba formas de traerlo a colación en cada discusión, grande o pequeña. Si Laura olvidaba responder un mensaje o llegaba tarde, Julián lo usaba como pretexto para mencionar sus redes sociales. Claro, seguramente estabas muy ocupada revisando los mensajes de esos tipos que te escriben en Instagram, decía, su tono lleno de sarcasmo. Si discutían sobre dinero, Julián volvía al tema de los viajes. ¿Sabes lo que podríamos ahorrar si no estuvieras tan preocupada por presumir tus vacaciones pasadas? Incluso en momentos aparentemente felices, Julián no podía resistir la tentación de lanzar un comentario mordaz. Bonito paisaje, ¿no? Seguro que ya lo comparaste con alguno de tus viajes anteriores. Cada reproche era como una nueva piedra lanzada contra la relación, y Laura sentía que el muro que los separaba se hacía más alto con cada palabra. Con el tiempo, Laura comenzó a callar. Evitaba mencionar cualquier cosa relacionada con sus redes sociales o sus viajes pasados, temiendo que cualquier comentario pudiera desencadenar otra discusión. Pero el silencio no era un alivio, era un recordatorio constante de que algo fundamental se estaba rompiendo entre ellos. Una noche, después de una cena particularmente tensa, Julián dejó caer otro de sus reproches. ¿Sabes lo que realmente me molesta, Laura? Que ni siquiera intentas entender mi punto de vista. Sigues aferrada a tus recuerdos, a tus fotos, como si fueran más importantes que yo. Laura no respondió, se limitó a mirar su plato, sintiendo cómo las palabras de Julián se clavaban en ella como dagas. Sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación. El silencio se prolongó, y finalmente Julián se levantó, dejando la habitación con un portazo. Laura se quedó sola en la mesa, su corazón pesado, preguntándose cuánto tiempo más podría soportar vivir así. En ese momento, algo dentro de ella comenzó a cambiar. No era una decisión consciente, pero sabía que la relación estaba llegando a un punto de no retorno, y aunque aún no podía ponerle palabras, sentía que el final estaba más cerca de lo que ambos querrían admitir. Laura se sentó frente a su computadora una noche lluviosa, con la luz de la pantalla iluminando su rostro. El cursor parpadeaba en su cuenta de redes sociales, mientras las imágenes de sus viajes y momentos felices desfilaban ante sus ojos. Cada foto representaba un pedazo de su vida, un fragmento de experiencias que había atesorado durante años. Pero ahora todo eso se sentía como una carga, un peso que la alejaba cada vez más de Julián. Había estado dándole vueltas durante semanas. Julián no dejaba de mencionarlo en cada discusión, en cada desacuerdo. Los reproches sobre sus fotos en bikini, los videos de sus viajes, incluso los comentarios de desconocidos en sus publicaciones, eran como espinas que él no podía dejar de arrancar, solo para clavarlas de nuevo en cada oportunidad. Tal vez si las borro todo mejore, pensó, aunque sabía en el fondo que esa decisión no le traería paz, pero estaba agotada. Julián se había convertido en una sombra constante en su mente, y Laura ya no soportaba la tensión que inundaba cada conversación entre ellos. Con un suspiro profundo empezó a borrar las fotos. Una a una, las imágenes desaparecieron de su perfil. La playa paradisíaca donde había sentido la brisa del mar en su rostro, las montañas que había escalado sola, orgullosa de su fuerza, los momentos en ciudades lejanas donde se había sentido libre, como si el mundo le perteneciera. Borró los videos, cada uno con un recuerdo vibrante. Un atardecer desde un puente, una comida exótica en un mercado, una risa capturada bajo la lluvia. Cuando terminó, su perfil estaba vacío, un desolado reflejo de lo que había sido, como si toda su historia hubiera sido arrancada de raíz. Cerró la computadora, se recostó en el sofá y esperó a que Julián llegara. Julián llegó poco después. Al principio, su rostro se iluminó al ver a Laura esperándolo, pero su expresión se volvió cautelosa cuando notó su silencio. ¿Qué pasa?, preguntó, dejando sus llaves sobre la mesa. Laura tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. He borrado las fotos y los videos de mis redes, dijo con voz suave, casi inaudible. Todo lo que me pediste, ya no están.
Por un instante creyó ver un destello de sorpresa en los ojos de Julián, como si no hubiera esperado que realmente lo hiciera. Pero ese momento fue breve, su expresión se endureció rápidamente y su tono fue menos conciliador de lo que Laura había esperado. ¿Y por qué ahora?, preguntó cruzando los brazos. ¿Por qué has tardado tanto? ¿Por qué no lo hiciste desde el principio si sabías que me molestaba? Laura parpadeó desconcertada. Había esperado un mínimo de reconocimiento, tal vez incluso un poco de gratitud, pero en lugar de eso, Julián seguía atacando. Pensé que te alegraría, dijo con la voz quebrada. Julián negó con la cabeza, soltando un suspiro de frustración. Claro, ahora que lo has hecho, parece que debería estar feliz, ¿no? Pero lo que realmente me molesta es que no haya salido de ti. Tuviste que esperar a que yo insistiera una y otra vez. Eso dice mucho, Laura. Si realmente te importara nuestra relación, no habrías esperado tanto. Laura sintió cómo las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. No sabía qué más podía hacer para demostrarle a Julián que estaba comprometida con él, que sus sentimientos eran genuinos. Lo siento, dijo entre sollozos. Tienes razón, debería haberlo hecho antes, pero lo hice ahora porque te amo y no quiero que esto siga afectándonos. Julián se mantuvo firme, sin mostrar un ápice de compasión. Es demasiado tarde para que lo hagas perfecto, respondió con frialdad. Todo este tiempo he tenido que soportar esas fotos, esos videos, y cada vez que discutíamos me hacía sentir que no me respetabas. Ahora lo haces, pero ya he acumulado demasiado resentimiento. Laura se acercó a él buscando algún tipo de consuelo, pero Julián dio un paso atrás, creando una distancia física que se sentía como un abismo emocional. Por favor, Julián, suplicó. Entiendo que te he fallado, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea para arreglarlo. Solo dame una oportunidad. Él la miró, su rostro imperturbable. Eso es lo que me dices ahora, pero ¿cómo sé que realmente has cambiado? ¿Cómo sé que no lo estás haciendo solo para evitar más discusiones? Porque honestamente, Laura, ya no confío en ti como antes. El tiempo pasó, pero las palabras de Julián nunca se suavizaron. A pesar de que Laura había eliminado todo rastro de su pasado de sus redes sociales, Julián no dejó de usarlo en su contra. En cada discusión, en cada desacuerdo, encontraba la manera de volver al tema. Claro, ahora dices que me entiendes, pero ¿dónde estaba ese entendimiento cuando decidiste publicar todas esas fotos?, decía, su voz cargada de resentimiento. Incluso en momentos tranquilos, Julián no podía resistir la tentación de sacar a relucir el pasado. ¿Sabes qué es lo irónico? Que borraste esas fotos, pero el daño ya estaba hecho. No puedes borrar lo que sentí cada vez que veía a alguien comentar en esas publicaciones. Laura vivía en un estado constante de tensión, tratando de anticipar los momentos en que Julián usaría su pasado como arma. Intentaba evitar cualquier tema que pudiera desencadenar una discusión, pero incluso el silencio era insuficiente para calmar las aguas. No tienes nada que decir, ¿verdad?, decía Julián durante las comidas, cuando Laura prefería guardar silencio para evitar problemas. Claro, mejor callarte que enfrentar lo que has hecho. Con cada reproche, Laura se sentía más pequeña, más insignificante. Había renunciado a partes de sí misma para complacer a Julián, pero él seguía exigiendo más. Su autoestima, ya golpeada por las constantes críticas, se desmoronaba cada día un poco más. Intentó hablar con él buscando un momento de conexión, pero Julián siempre encontraba la manera de desviar la conversación hacia sus fallos. No puedes simplemente esperar que todo se arregle porque ahora decides actuar como deberías haberlo hecho desde el principio, decía, su voz siempre llena de juicio. Laura empezó a dudar de todo. ¿Realmente había fallado tanto? ¿Era ella la causa de todos los problemas? Cada vez que intentaba defenderse, Julián la hacía sentir como si estuviera siendo egoísta, como si su dolor y arrepentimiento nunca fueran suficientes. El ciclo continuó durante un año. Laura lloraba en silencio, intentando encontrar la manera de recuperar el amor y la confianza de Julián, pero cada intento parecía alimentar más su resentimiento. Nunca entenderás el daño que me hiciste, dijo Julián una noche, mientras Laura se acurrucaba en la cama, agotada por otra discusión. Y lo peor es que ahora actúas como si todo estuviera bien, como si solo porque borraste unas fotos el pasado desapareciera. Laura cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran sin resistencia. Sabía que había perdido algo importante en ese proceso, algo que tal vez nunca recuperaría, la versión de sí misma que no vivía bajo la sombra constante de la culpa y el reproche. Esa noche, mientras Julián dormía a su lado, ella se quedó despierta, mirando el techo, preguntándose si alguna vez volvería a sentirse libre. Laura cerró la puerta de su apartamento y, con manos temblorosas, tomó su teléfono.
Sin pensarlo mucho, buscó el contacto de Julián y con un solo movimiento lo bloqueó. Luego procedió a bloquearlo de todas las redes sociales, eliminando la última conexión que tenía con él. Sintió un nudo en el estómago mientras lo hacía, pero también una pequeña chispa de liberación. Sabía que si dejaba alguna vía abierta, la tentación de buscarlo o de leer sus mensajes sería demasiado fuerte, y, sobre todo, no quería exponerse a más humillaciones ni a la toxicidad que había marcado su relación con él. Y aunque Laura intentaba concentrarse en su vida, no pudo evitar enterarse de ciertos comentarios que llegaban a través de amigos en común. La familia de Julián, especialmente su madre y su hermana, estaban hablando mal de ella. La pintaban como la culpable de la ruptura, como la mujer que había traicionado a Julián con su pasado, con sus fotos y con su falta de respeto. Lo que más le dolió fue saber que Julián no solo permitía que esas mentiras circularan, sino que las alimentaba. Según lo que decían, él no mencionaba nada de sus propias acciones, las fotos y videos con su exmujer que nunca borró, los coqueteos con otras mujeres, ni las amenazas constantes de infidelidad. En su versión de la historia, Laura era la única villana. Una noche, mientras Laura intentaba leer un libro para distraerse, su mente se desvió a todos esos rumores. Las palabras hirientes de Julián y su familia resonaban en su cabeza. Debería aclarar las cosas, pensó. Sabía que tenía pruebas, mensajes y detalles que podían desmontar la narrativa de Julián. Podía escribir un mensaje contundente a su familia, mostrarles la verdad, defenderse de las acusaciones injustas. Pero también sabía que hacerlo implicaba volver a enredarse en ese ciclo tóxico. Intentar justificarse sería darle más poder a Julián, permitir que sus acciones siguieran definiendo su vida. Mientras luchaba con estas emociones, recordó una frase que había leído alguna vez. La persona débil se venga, la fuerte perdona y la inteligente ignora. Laura cerró los ojos y dejó que esas palabras se asentaran en su mente. Había pasado demasiado tiempo respondiendo a los ataques de Julián, defendiéndose de sus críticas y absorbiendo su toxicidad. Había intentado ser fuerte, perdonándolo una y otra vez, incluso cuando no lo merecía. Ahora era momento de ser inteligente. Decidió que no explicaría nada. No necesitaba justificar su vida ni sus decisiones ante nadie, mucho menos ante personas que ya habían decidido creer una versión distorsionada de los hechos. No importaba cuánto hablara Julián, ni cuántos intentaran desacreditarla. Ella sabía la verdad y eso era suficiente. A medida que pasaban las semanas, Laura comenzó a enfocarse en sí misma. Retomó sus hobbies, salió con amigas que le recordaban su valor y empezó a trabajar en proyectos que siempre había postergado. Aunque había días en los que el dolor regresaba con fuerza, también había momentos de luz, pequeñas victorias que le demostraban que estaba en el camino correcto. Un día, mientras caminaba por el parque, sintió el sol calentando su piel y la brisa acariciando su rostro. Por primera vez en mucho tiempo sintió paz. Entendió que su valor no dependía de la percepción de los demás, sino de cómo ella se veía a sí misma. Julián nunca volvió a saber de Laura. Ella mantuvo su bloqueo firme, ignorando cualquier intento de contacto indirecto. Sabía que él esperaba una reacción, una explicación, algo que le permitiera seguir teniendo poder sobre ella. Pero Laura eligió el silencio, un silencio que, lejos de ser sumisión, era una declaración de fuerza. El silencio de Laura fue su forma de decir: no me defines, no me controlas, no me destruyes. Y así, poco a poco, Laura empezó a reconstruir su vida, no desde el dolor, sino desde la libertad de ser quien siempre había sido, sin pedir disculpas por ello. La historia de Laura y Julián nos enseña que, en una relación, nadie debería sacrificar su esencia ni soportar constantes reproches para complacer a otra persona. El amor verdadero no exige borrar el pasado ni renunciar a lo que nos hace únicos. Al contrario, debe ser un espacio de respeto y aceptación mutua. Cuando alguien te humilla, te manipula o te hace sentir que nunca eres suficiente, no es amor, es control. Y en esos momentos, la decisión más poderosa que puedes tomar es alejarte, incluso cuando duela, porque la paz interior y el amor propio siempre valen más que cualquier relación tóxica. Finalmente, recordar que no necesitamos la validación de quienes solo buscan señalarnos. A veces, la mejor respuesta es el silencio. Ignorar lo que no construye nos libera y nos permite avanzar hacia una vida más plena. La persona débil se venga, la fuerte perdona y la inteligente ignora. Si esta historia te resonó o crees que alguien necesita escucharla, no olvides darle like al video y compartirlo.
Déjame en los comentarios tu experiencia o lo que piensas sobre las relaciones tóxicas y cómo salir de ellas. No olvides suscribirte al canal para más reflexiones y contenido que te ayude a crecer emocionalmente. Nos vemos en el próximo video.